Con 50 minutos saludamos al doctor Carlos Castro. Él es profesor emeritus de la Universidad de Cuenca. Se pertenece a varios colectivos ciudadanos en esta urbe. Doctor Castro, muy buenos días. Quisiéramos cerrar esta semana, este día sábado, con una reflexión sobre el estado de situación de la corrupción en el país, Ecuador. En las primeras planas de los diarios, nuevamente alrededor del mundo, de los medios de comunicación, por la violencia que tiene también connotaciones relacionadas con la corrupción del país, y en los rankings internacionales muy mal colocado, con una percepción de intermedia a alta como los países más corruptos del mundo. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Gracias por esta entrevista. Aprovecho para enviar un saludo a las compañeras mujeres por su Día Internacional, esperando que continúen con su lucha y su organización por conseguir la tan anhelada equidad de género y superar la violencia en el hogar y la sociedad. Refiriéndome a su pregunta, realmente se han dicho muchas cosas sobre la corrupción, se han escrito diferentes artículos, estudios, existen diferentes obras, seminarios, especializaciones inclusive sobre la corrupción, pero en el caso de nuestro país muy poco se ha avanzado. Yo recuerdo que hace ya prácticamente 3 años, personalmente había formulado un planteamiento concreto sobre cómo regular a nivel nacional el sistema nacional anticorrupción, por lo cual se precisaba justamente una ley de carácter integral que dé cuenta de todos los aspectos de este sistema, con medidas concretas, con políticas públicas, estrategias, principios, acciones y propuestas de reforma del marco jurídico. Pero por supuesto que este no es un tema solamente de carácter jurídico, más es un tema de carácter cultural de la sociedad en donde se ha naturalizado la corrupción, y ahí tienen que intervenir diferentes factores para mejorar esta condición, como es el tema de la intervención en el sistema educativo fundamentalmente y particularmente, como siempre he venido insistiendo, Gustavo, la necesidad de realizar mayores inversiones en la educación, en la formación de la niñez. Allí está el tema, Gustavo, para que los niños y jóvenes de las futuras generaciones puedan crecer, formarse, desarrollarse con nuevas escalas de valores, con nuevas actitudes ante sí mismos, ante los demás, y eso es importante. Pero hay un aspecto esencial que el día de ayer conversaba justamente en un seminario sobre ética pública y poder democrático, al cual fui invitado como conferencista. Y yo me he convencido, Gustavo, que el tema por donde hay que comenzar en nuestro país es el ejemplo. Desgraciadamente tengo que decir que desde hace mucho tiempo nuestro país no tiene un mandatario que sea ejemplo de rectitud en cuanto a la moralidad, a la ética necesaria, rectitud en su procedimiento, respetuoso del ordenamiento jurídico, porque eso podría alinear a toda la sociedad ecuatoriana. No tenemos eso, Gustavo, y no solamente es un tema del primer mandatario en la función ejecutiva, sino también de quienes dirigen las principales funciones del Estado, también de jueces, fiscales, y precisamente los primeros en dar llamados a dar ejemplo a la sociedad no lo hacen. Ellos no son modelo, no son paradigma para nada, y pues, más bien son un mal ejemplo. A eso se liga una sociedad en donde se ha agravado la situación, un producto de la falta de previsión también con políticas públicas, acciones y estrategias concretas. Me refiero al tema del avance de las mafias, del narcotráfico, la delincuencia en todas sus formas. Y claro, la corrupción tiene que ver con múltiples determinaciones y no se ha atacado ese tema. Y el propio sistema que vivimos ya a nivel mundial y a nivel nacional marca un límite, Gustavo, y aunque a mucha gente no le guste, hay que decirlo. Simplemente el sistema que se vive, la civilización que vivimos, una civilización que estructuralmente se presta para la corrupción, definitivamente. Y usted verá que junto al capitalismo formal, hablemos así, se ha formado un capitalismo lumpesco, hablemos morochamente, una burguesía contaminada, ligada al narcotráfico,
Y claro, y a nivel político los representantes de esos sectores están allí. Partidos y movimientos políticos, por lo menos grupos o sectores de esos sujetos políticos están vinculados a la delincuencia y al narcotráfico. ¿Qué podemos esperar si la delincuencia ya ha llegado a las cumbres del Estado? No es un problema de un gobierno, es un tema sistemático estructural y es posible que el cuadro se agrave en nuestro país. De tal manera que es un panorama tremendo el de la corrupción y yo no veo que se hagan acciones, se desarrollen estrategias para poder salir de esta situación. Un proceso electoral, doctor Castro, debe ser sinónimo de una esperanza para los votantes, para el pueblo que elige. ¿Cómo ve usted lo que se viene? Bueno, la situación del país es muy difícil. Creo que si nosotros analizamos a fondo el marco en el que se desenvuelven las elecciones, ¿qué tenemos, Gustavo? Primero, hay que reflexionar sobre los fenómenos internacionales, porque las condiciones internacionales influencian y determinan más que nunca los procesos internos. Y vemos un deterioro del propio sistema jurídico internacional y algo que he venido señalando insistentemente. A nivel mundial, Gustavo, hay un deterioro del Estado de Derecho. Cada vez los ordenamientos jurídicos van siendo sustituidos por las políticas de hecho, por lo que yo llamo el decisionismo de los diferentes gobiernos de los estados, y el derecho va siendo sustituido por la fuerza, la prepotencia, el autoritarismo, donde lo jurídico simplemente es una formalidad. Ya hay una erosión del Estado de Derecho en el mundo, no se diga del Estado constitucional, que ya es una mera palabra. Y cada vez usted verá que en las relaciones internacionales, las relaciones de fuerza y los comportamientos de las potencias son comportamientos de fuerza. Poco les importa el derecho internacional, mejor dicho, no vale para absolutamente para nada. Y los derechos humanos son una retórica, porque en la práctica, en los hechos, se vislumbran conductas que van en contra justamente de la vigencia de los derechos humanos. Eso también acontece en nuestro país, se refleja en nuestro país, en donde la Constitución ha quedado en un sistema de declaraciones, se ha roto tanto la institucionalidad, se ha violado permanentemente la Constitución, el ordenamiento jurídico, y desde la cúpula del Estado. De manera que, ¿usted qué tiene? Acá en el país tiene un Estado que, sea cual sea el gobierno, está allí, un Estado desinstitucionalizado, donde el ordenamiento jurídico es simplemente un carapacho, donde cada quien que asume el poder no le importa para nada el ordenamiento e impone políticas de fuerza, a pesar de que de alguna manera interviene la Corte Constitucional, aunque de manera débil, pero no hay un verdadero control judicial. Se está desacreditando los derechos, las garantías jurisdiccionales, se desacredita el Estado garantista, y detrás de por haber notado que se va generando un Estado cada vez más autoritario en nombre de la lucha contra la delincuencia. ¿Y qué vemos? Un Estado, un nuevo Leviatán, un Estado poderosísimo, tremendamente autoritario, armado hasta los dientes. En cuanto a sus condiciones jurídicas, no hay prácticamente límite para la acción de la fuerza pública. Hemos visto declaraciones anticipadas en donde se dice que prácticamente se da luz verde para cualquier cosa. Entonces, en este ambiente de guerra es la fuerza la que impera y no salimos de eso, y con la vigencia de un estado de excepción permanente. ¿Qué es todo esto, Gustavo? ¿Qué implica? Que cualquier gobierno que vaya al poder, cualquier candidato o candidata que vaya al poder, pues tendrá, ¿no es cierto?, este marco y continuará en lo mismo, porque desgraciadamente no se han formulado alternativas, por lo tanto políticas, planteamientos diferentes, con otros contenidos, no se han desarrollado a fondo los problemas nacionales. ¿Qué podemos esperar de cualquier gobierno que venga, el uno o la otra? Más de lo mismo. Continuará el tema del narcotráfico, a no ser que efectivamente aquí en el país, de parte al menos de alguna candidatura,
se asuma la política de abrazos, de reconciliaciones, de pactos con la delincuencia. Entonces, claro, eso significa que podría disminuir la violencia, pero está allí presente el tema del narcotráfico, la delincuencia, solamente con otra estrategia, pero de eso no se trata de que en nuestro país ataquemos a fondo los temas de las causas vinculadas tanto a la delincuencia común como a la delincuencia organizada. Pero eso no se puede advertir, Gustavo. Entonces, ¿qué esperamos de las elecciones? Absolutamente nada. Por todo está despedazado en nuestro país, partidos y movimientos políticos que ya no significan nada, organizaciones sindicales y la sociedad civil absolutamente débiles, organizaciones indígenas y campesinas partidas, divididas al máximo, un movimiento sindical que no se ha renovado. Es decir, todo está destrozado en nuestro país y sabemos bien las raíces de esto y cómo hemos llegado a esta situación. Esto ya fue advertido hace décadas de lo que estaba sucediendo, este proceso tanto de desinstitucionalización de la sociedad política, cuanto un proceso de desorganización total de la sociedad civil, y en medio de ellos una figura que se erguía en el país como el todopoderoso y que el resto es síganme los buenos. Y entonces las consecuencias que estamos viviendo están en esas raíces que ya se habían denunciado desde hace algún tiempo y que desgraciadamente se inició desde que también se inauguró esta nueva constitución. Reflexiona usted que a las pocas horas del nacimiento de esta constitución se la violó. Lo que siempre he dicho, una niña recién nacida fue violada. La constitución así sucedió y hemos vivido, ¿no es cierto?, una permanente violación de la misma. ¿Qué podemos esperar, Gustavo, cuando en el proceso electoral no tenemos inclusive planteamientos serios, programáticos, análisis, sino simplemente la utilización de la imagen, de la figura, planteamientos demagógicos, populistas, poses, imágenes para captar el voto de la ciudadanía, pero nada más que eso. ¿Qué enfocado podemos desde esa óptica, doctor Castro, cómo ha visto usted lo que ha sido un tema de gran debate público en esta semana en Ecuador? La posible delegación del campo petrolero más productivo de Ecuador, el campo Sacha. Mire, Gustavo, yo desde hace algún tiempo vengo preocupado en profundizar sobre el tema de energético en el país y sobre todo el tema petrolero y en lo que a mí compete, porque yo no soy experto petrolero, yo soy un jurista y he venido estudiando el tema de la evolución de la legislación hidrocarburífera, particularmente con la que ha acontecido con la ley de hidrocarburos, el reglamento general de aplicación a dicha ley y el reglamento para el contrato que regula el contrato de asociación, el reglamento que regula el contrato de asociación. ¿Qué conclusiones he llegado hasta el momento, Gustavo? Primero, veo que en el sector petrolero, así como el sector minero, es un sector corruptísimo. En el sector petrolero se ha desarrollado una corrupción enorme. Es una pena que las empresas públicas vinculadas al sector hidrocarburífero hayan caído en lo mismo. Han sido desalmados con despedazar a esas empresas. Inclusive allí el sindicalismo no ha contribuido de la mejor manera con su ejemplo, también lo ha esquilmado con exageraciones brutales. Por otro lado, personas vinculadas a la dirección del sector del petróleo que están preocupados en los intereses más de transnacionales, de grupos y empresarios nacionales que medran corruptamente de los negocios petroleros. Y hay un hecho que sí es real, o sea, se impide el desarrollo de la industrialización, de la producción, el tema de poder explotar el gas natural, etcétera, porque de por medio hay los intereses de los importadores, grupos poderosísimos en materia del gas, de otros hidrocarburos que están actuando en el país. Estamos, por lo tanto, en una situación donde tanto se ha manoseado, se ha manipulado el sector de hidrocarburos, de los petróleos, de los combustibles, que realmente es un desastre. Es como un campo luego de una guerra, de una situación de corrupción increíble. En ese contexto se ha dado este contrato de delegación. Ahora bien, usted si analiza rápidamente la ley de hidrocarburos encuentra una cantidad de reformas, pero cantidad de reformas que se han dado a lo largo de los tiempos.
arrancan desde cuando se dictó la propia ley de hidrocarburos, no pasó mucho tiempo, un sinnúmero de reformas que será materia posiblemente de algún artículo que esté preparando. Y tiene usted sentencias de la Corte Constitucional que se ha declarado la inconstitucionalidad con efectos futuros a partir, dice, de la publicación del registro oficial de artículos fundamentales de la ley de hidrocarburos. La pregunta que me hago es, ¿y con qué ley, con qué normas se realiza esta delegación? Y claro, no conocemos absolutamente nada, y mientras no se conozca en su integridad, en su verdadera dimensión, en todos sus aspectos, el tema del contrato de delegación para la explotación del campo Sacha o de este contrato de participación, no podemos pronunciarnos con seriedad, Gustavo. La falta de transparencia y las contradicciones en este caso realmente han sido abrumadoras. Y en cuanto a lo que usted señala, esto de la delegación que está regulado en la Constitución en el artículo 316, según uno de los interlocutores que tuvimos en la semana pasada en este medio de comunicación, carece de una ley para aplicarla. Desde hace algún tiempo, usted recordará, Gustavo, que había venido sosteniendo de que la excepcionalidad contemplada en la Constitución de la delegación se ha convertido poco a poco en una regla. En el gobierno de Lasso se dictaron reformas a la ley de hidrocarburos trascendentales, impactantes, tendientes a la privatización, pero la Corte Constitucional derogó por la forma muchas de esas reformas planteadas en el gobierno de Lasso, más concretamente en el año 2023. Sí, es el decreto ejecutivo 947 del gobierno de Lasso al que usted se refiere. Y algunos más, de forma que estamos en un laberinto jurídico que es primero necesario esclarecernos, Gustavo. La academia debería hacer un esfuerzo por entrar a investigar la evolución de las normas de hidrocarburos y para llegar a la primera conclusión, ¿qué es lo que está vigente y lo que no está vigente? ¿En qué marco, por lo tanto, se realiza este contrato, ¿no es cierto?, de delegación, y ver ya su contenido sustancial? Y claro, y hay una parte de lo que es propio para los economistas, para quienes son expertos en el tema de las cuentas relacionadas con la explotación de hidrocarburos, para decir al país una sola verdad. A ver, con esta delegación en tantos años, ¿cuánto se va a explotar? ¿Cuánto lleva la empresa delegataria y cuánto queda para el Estado en concreto? Descontado temas de costos de producción, temas de transporte, así de simple, etcétera. Pero eso se lo hace con información y con transparencia. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, doctor Castro. Le dejamos con una brevísima reflexión final. Bueno, realmente esperemos tener la otra oportunidad para seguir profundizando en estos aspectos. Mientras tanto, creo que hay que seguir haciendo investigaciones en el ámbito jurídico y en el ámbito económico para poder pronunciarnos con serenidad, con objetividad. Y como usted comprenderá, Gustavo, todo cuando se está en el ámbito electoral, las opiniones se distorsionan, se apasionan. Se empiezan a mirar a través de otro cristal. Para llegar a descubrir la verdad como tal. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Castro. Buenos días, gracias a usted. El doctor Carlos Castro Riera es profesor emeritus en la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Derecho y se pertenece a varios colectivos ciudadanos. Son las 9:09 AM.